Escuchamos la lectura del Evangelio de hoy tomada del evangelista Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, nada más y nada menos que la parábola del buen samaritano. Y nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y dijo para tentar a Jesús: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Igualmente un levita llegó cerca de aquel lugar y, al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y, al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que tuvo misericordia con él. Le dijo Jesús: pues anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado esta página tan hermosa y famosa del Evangelio que solo nos cuenta San Lucas, el buen samaritano. La pregunta del letrado es buena: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pregunta que tú y yo nos haremos o nos habremos hecho en un sinnúmero de ocasiones. Jesús, en un primer momento, le remite a la ley del Antiguo Testamento, a unas palabras que los judíos repetían cada día: el Shema, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor. Pero ante la pregunta, Jesús concreta aún más quién es el prójimo. Quedan muy mal parados el sacerdote y el levita, considerados como buenos, pero no capaces de tener compasión como lo tuvo el samaritano. Por eso, al final, el letrado tiene que reconocer que de los 3, el que tuvo misericordia con él fue el prójimo de ese que cayó en manos de los salteadores. Nuestra primera pregunta tendría que ser en este día: ¿dónde quedamos retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en el que se detiene y emplea su tiempo y su esfuerzo para ayudar al necesitado? Hoy, al recordar a Santa Faustina Kowalska, tomamos de su diario, unas palabras que nuestro Señor le habló. Y son estas: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Son palabras del Señor a Santa Faustina, quien procuró vivirlas a plenitud,
y por eso hoy la honramos como santa en el catálogo de los santos de la Iglesia. El Papa Francisco también se hace eco de esta realidad que nos presenta la parábola de hoy. Nos dice que no tengamos vergüenza de la carne de nuestro hermano, que hagamos prójimo. El sacerdote y el levita no supieron acercarse a esa persona maltratada. Su corazón estaba cerrado. Excusas, siempre excusas. En cambio, el samaritano abrió su corazón, se dejó conmover en las entrañas y ese movimiento interior se tradujo en acción práctica, en una acción concreta y eficaz para ayudar a esa persona. En este día en que recordamos a Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, y en el que se nos presenta este admirable pasaje, no podemos olvidar quién es ese buen samaritano por excelencia, Jesús. Él no pasó nunca al lado de uno que necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. Ahora va camino de la cruz para entregarse por todos y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, de entrega generosa a todos. La voz de Jesús suena hoy claramente para ti y para mí. Anda y haz tú lo mismo. Acuérdate de Jesucristo, hermano y hermana, el buen samaritano, y actúa como Él. Actúa como Faustina, que supo transmitir esa misericordia de Dios. Y cuántos en la historia del pasado siglo y del siglo presente estamos viviendo los efectos de la vivencia de la misericordia divina a través de las virtudes de esta gran santa, a quien hoy recordamos en la liturgia de la Iglesia. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que por medio de Santa Faustina, que por intercesión de Santa Faustina, nosotros seamos misericordiosos y que vivamos esa misericordia con todos. Una misericordia que salga del corazón, de un corazón profundamente enamorado de Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde en su amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.